divertido que los arbolitos te estén ganando a veces. Con pochoclo. Pero lo que pasa es que después lo va a pagar. Pero sí, está todo como... Es como si la política hubiera ingresado a la dimensión de lo subjetivo de una manera muy importante, porque hay muchas preguntas. Cuando voy a los medios yo trato de hacer como de traductor, pero en realidad muchísimas veces surge el problema de ¿por qué ha sido esto de esta manera? Porque además a nadie se le escapa, o por lo menos a una parte de la población no se le escapa, que el tipo que está gobernando está absolutamente loco. Pero que además los encuentros con el exterior también son absolutamente locos. Ayer Trump dijo se están muriendo, hoy dijo le vamos a comprar carne, luego el secretario del Tesoro dice los estamos ayudando porque tienen la filosofía correcta. Bueno, es todo ha adquirido una tonalidad delirante que tiene una traducción superheroica, porque en cierta forma, para muchos, hay un castigo que se está implementando y que se está cumpliendo de una manera, porque cómo se sale de esto es la otra pregunta, aparte de, como dije antes, todas las rumiaciones que se producen para averiguar dónde fue que se produjo el error. Y luego después la situación mundial que hace de caja de resonancia de todo esto, que como ustedes ya saben, también es bastante desastrosa. Marjorie, ¿cómo puedo abrir la pantalla? ¿Dónde toco para no desaparecer? ¿Has desaparecido? No, pero me gustaría ver más gente, no sé. Ah, vale, entonces, si ves la pantalla en general a tu derecha, Arriba a la derecha. tienes que tener una cosa que pone vista, un cuadrito que pone vista. Sí, Si ahí lo despliegas, hay una cosa que se llama galería. vale. Y ahí nos Galería. puedes ver, porque estarías en orador, entonces. Claro. Bueno. Aquí creo que estoy en algo que es galería. ¿Ya nos ves? Cuadritos. Sí. Vale, vale. Ustedes me ven, ¿no? Sí, Sí, perfectamente. nosotros estamos en galería. Te vemos perfectamente, sí. Te escuchamos. A ver. Bueno. Si quieres arrancar, Jorge, ya estamos. Sí, arrancamos. Voy a seguir hablando Vale. Ay, espera, voy a grabar. Dame un segundo. hasta que lleguemos al momento de la lectura. Vamos a ver si llegamos a él. Mientras tanto, Recording in luego, progress. estableciendo distintas maneras de glosar este seminario que me parece realmente apasionante. Las cuestiones a las que voy a hacer referencia están, ustedes como van a ser atentos lectores de este seminario, están en los primeros 4 capítulos. Así que, y no están exhaustivamente comentadas, son como momentos cruciales de los primeros 4 capítulos. Desde un punto de vista formal, ya entendimos por nuestras lecturas hasta aquí, o por lo menos nos hemos aproximado a uno de los grandes, vamos a decir, momentos lógicos y formales de este seminario, que consiste en diferenciar en lo simbólico dos instancias de la cadena significante. Una que está referida al carácter disruptivo de la cadena significante, a los lapsus, a los olvidos, a las emergencias imprevisibles, y que evidentemente tiene una larga trayectoria en Lacan sobre las denominadas formaciones del inconsciente, sobre sus distintos exámenes acerca de la definición del inconsciente estructurado como un lenguaje,
como premisa, además, teórica que organiza distintos despliegues y desarrollos lógicos en la cama. Y hay otro orden simbólico que es constante, que está vinculado a la repetición y que está directamente también implicado con el goce, o para mantenernos en nuestras referencias en el más allá del principio del placer con las pulsiones, que es el superyo. O sea, hay un desdoblamiento de muy difícil articulación y que no podemos entender de entrada del orden simbólico. Hay una vertiente simbólica que podríamos decir que es pacificadora, que es esa vertiente. ¿Cuál es la vertiente pacificadora del nombre del Padre clásica que conocemos todos? Pregunto, una muy, como sé que es un público muy avesado. La ley. Exacto, está la metáfora paterna. Esa sería la vertiente pacificadora. Está el goce caprichoso de la madre y a través de la operación metafórica que da lugar al significante fálico como traducción de ese goce materno, habría, digamos, una pacificación. Protegería al sujeto de los caprichos del deseo materno. El deseo materno, digámoslo de paso, es lo que provocó en los post-freudianos, como por ejemplo Melanie Klein, hablar de un superyo temprano. Esa cuestión es muy interesante también porque el lugar común, la frase que siempre se repite tanto en Freud como en Lacan es: el superyo es el heredero del complejo de Edipo. O incluso, como lo dice en el problema económico del masoquismo, el superyo es el heredero del imperativo categórico. Pero cuidado, heredero no quiere decir que es una instancia que sobreviene al final y dejando atrás lo anterior. En cierta forma, lo que estuvimos en la última sesión tratando de entender la manera en que en el Nebenmensch, en el prójimo, en el próximo, en el cercano, está incluido y excluido a la vez, el asunto del Dasting, nos permite pensar que desde el comienzo el superyo ha estado relacionado con el mundo de la pulsión. Que desde el comienzo, aunque se diga que es el heredero del complejo de Edipo, ahí tenemos una complejidad en el sentido de que efectivamente, después del trayecto edípico, el superyo queda definitivamente articulado, ha tenido desde el comienzo relación con el campo pulsional. Así que tenemos una diferencia que por lo menos nos puede permitir servir como brújula durante un tiempo. Hay dos vertientes de lo simbólico. Una vinculada al nombre del Padre y otra vinculada al superyo. Una vinculada a un momento, si ustedes quieren, de pacificación. Otra ya más vinculada a un momento que puede tomar dimensiones sádicas. Por ejemplo, cuando lleguemos a Can con Sade, tendremos que necesariamente hablar de eso. Es decir, no solamente está el masoquismo en juego en el superyo, que Lacan expresamente en estos 4 capítulos que yo estoy comentando nombra, sino también esta condición o este carácter sádico. Tal vez el nombre del Padre sea fallido por esencia y por estructura,
porque no hay nombre del Padre que sea lo suficientemente potente desde un punto de vista simbólico como para reabsorber la dimensión superheroica. ¿Qué se hace con la dimensión superheroica? En un análisis. Qué bueno. Es una indicación de Lacan del comienzo de este seminario que no se puede universalizar y reducir de entrada en una maniobra desculpabilizadora, diciéndole al sujeto, no se preocupe por esto le pasa a todo el mundo tiene estas fantasías infantiles, todo el mundo quiere acostarse con la madre, todo el mundo quiere matar al vecino, todo el mundo... No se trata de eso. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en la lectura, como hacen ustedes, más allá del principio del placer, y a medida que vamos avanzando en la lectura de Lacan, vamos entendiendo de que si el sujeto no conquista algún nuevo tipo de pacto con el superyo, una relación distinta con el dastim, podríamos decir, con la cosa, la vida se vuelve ardua, pesada. Como dice Lacan en el seminario 11, con más vueltas de lo necesario. Así que es un tema que muchas veces se resuelve rápido, pero como ustedes saben, es propio de mi estilo demorarme en estas cosas. A la vez, sería inconcebible sin esta instancia voraz y obscena, son las palabras que emplea Lacan para caracterizar el superyo. Tiene otras como glotonería, que existiera la ética. En fin, a excepción del mundo griego que trató de generar... ¿Hola? Sí, te escuchamos. No sé si escuché algo o... ¿Está No, todo en orden? Está todo en Sí, orden. se escucha bien. Es que entró Muy una bien. compañera y entró con el audio abierto, pero ya está. Perfecto, bienvenida. A excepción del mundo griego que trató de generar las condiciones de una ética que apareciera como depurada del superyo, ¿no? La ética del soberano bien, del principio del placer. En cambio, para la modernidad, para lo que vino después de Grecia directamente, esa construcción ética exclusivamente regida por el principio del placer se volvió un imposible. De hecho, Lacan, en estos primeros 4 capítulos, recuerda una observación muy curiosa que hace Freud en los 3 ensayos, que es una nota a pie de página donde dice que los griegos le prestaron mucha atención o más atención a la tendencia que al objeto. Interesante. Como si a los griegos les hubiera interesado más desde el punto de vista estético, artístico, las manifestaciones del eros que los objetos en cuestión. Esto le llamó la atención a Freud, porque en cambio Freud encuentra en la cultura posterior a Grecia una atención directa acerca de por qué el objeto atrae a la pulsión. Así que está este tema de lo simbólico diferenciado en 2 puntos, el punto pacificador del nombre del Padre y el otro que es más repetitivo, constante, que es el del superyo, y también a la vez está el de la represión, que está vinculado a la cadena significante, a la fórmula del inconsciente está estructurado como un lenguaje,
al hecho de que hay lapsus, que hay sueños, que hay olvidos, y está la defensa, que es más primaria de la represión, porque la defensa está referida al tasting, a la cosa. O sea que está lo simbólico desdoblándose entre el nombre del padre y el superior, y a la vez tenemos en la misma estructura del inconsciente que si se quiere acceder a la cosa hay que franquear la defensa, con lo cual no parece muy recomendable. Es lo que lo hace llamar un deseo puro a Lacan cuando habla de Antígona, y ya nos demoraremos, ahora no, en esto. Pero digamos que esta distinción entre represión y defensa también es importante, porque durante muchos años los postfreudianos hablaron de reducir las defensas. El propio Lacan tiene una expresión de ranger la défense, como perturbarla. Y bueno, hay dos políticas con respecto a esto. El atravesamiento del fantasma fue una y la identificación al síntoma fue otra. Podríamos decir que el atravesamiento del fantasma y la identificación al síntoma son dos modos de tratar a la defensa. ¿Cuál es más conservador? ¿Cuál es más tranquilizante? ¿Cuál es más abordable? El atravesamiento del fantasma, que de algún modo nos pone en el límite, porque ya es la elaboración de la cosa como objeto A. El sujeto, evidentemente, en el atravesamiento del fantasma no se apropia del objeto A, pero encuentra la distancia, la perspectiva de anamorfosis para entender cómo es la causa de su deseo y a qué distancia debe estar de ella. En el síntoma, en cambio, hay otra distancia, porque también está identificado a algo que está en él mismo, que lo sostiene, pero eso no quiere decir de que él sea idéntico a su síntoma. Bueno, estas son dos cuestiones que en la historia lacaniana contemporánea estuvieron de moda según épocas. Hubo épocas donde los finales de análisis se narraban según la crónica del atravesamiento del fantasma, y hubo otra época en donde el atravesamiento del fantasma encontró una narrativa vinculada al momento joyciano, que habría que discutir si es generalizable o no, pero este es un tema mío. En cualquier caso, sí es legítimo defender represión, la diferencia de represión y defensa, así como tenemos un orden simbólico de nombre del padre, pacificación, ideales incluso. Tenemos un orden simbólico de voces obscenas, rumiaciones permanentes, repeticiones a veces cuasi delirantes, vinculadas a la dimensión superlógica. Jorge, ¿y crees que un posicionamiento, o sea, porque yo siempre había pensado que una parte de la enseñanza no borra la otra, y que esta cosa, esta última posición de identificación al síntoma requiere el atravesamiento del fantasma, pero tú lo planteas como si fueran dos vertientes diferentes, ¿no? No es que lo planteo yo, se planteó así en la lectura de Lacan. En el atravesamiento del fantasma había un vaciamiento del goce y quedaba el objeto A contorneado como un agujero. La identificación al síntoma fue la aceptación por parte de los analistas de que el goce no iba a poder ser del todo vaciado y que por lo tanto había que, o era conveniente, vía Joyce, vía la lectura del Seminario 23, construir un soporte o una suplencia
para sostener ese goce. Por supuesto que siempre he sostenido que ningún seminario supera a otro, pero aquí no es condición el atravesamiento del fantasma para la identificación del síntoma. Son dos vías diferentes. En el seminario nos toca comentar. Me puedo sumar ahí a lo que plantea Marjorie, porque yo también lo sentí así y de la experiencia clínica y de mi propio final de análisis. Yo creo que hay un recorrido, es imposible no hacer un recorrido, no sé si llamarle el atravesamiento total del fantasma, pero sí la caída de ciertos velos y el acercamiento justamente a lo que está velado, recubierto por el fantasma, lo que tiene que ver con ese objeto, que no queda incompatible con la posibilidad de un trabajo en análisis de identificación al síntoma, aceptando de que uno, lo que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, que uno no es idéntico a él. Y digo, esto es importante porque por lo menos orienta a las clínicas, porque es como decir, atravesamiento, trabajar la lógica del fantasma cuando aparece en un análisis, porque yo voy por la vía, como está de moda, identificación al síntoma, tomo otro camino. En realidad nunca un psicoanalista puede decir qué camino va a tomar, ¿no? En realidad el psicoanalista es lacaniano y el paciente por ahí es kleiniano, exagerando. Quiero decir que entiendo lo que estás diciendo, es decir, las dos son experiencias muy radicales, para verlas juntas y para concebirlas como que sucedan en una misma experiencia. Pero yo yo manifiesto en todo caso aquí, o expongo, que pertenecen a distintos momentos de la elaboración lacaniana. Si se dan en un mismo trabajo analítico, bien, eso es en general un tema a discutir. Claro, esto que acabas de decir nos remite al problema de nuevo ético, ¿no? De cómo en el psicoanálisis, a pesar de que Lacan tiene frases, la ética, el psicoanálisis, los límites de la práctica analítica son sus límites éticos, o en este mismo seminario, de lo único que te puedes sentir culpable es de retroceder frente a tu deseo. Ese está más vinculado a la travesía del fantasma. O en la cuestión ya relativa al síntoma, no hay en ese momento ya en Lacan muchas precisiones éticas. De hecho, en Radiofonía y Televisión dice que es conveniente que el sujeto deje el análisis cuando se sienta feliz. Así que fíjense, o sea, si en la tesis Príncipe de Más allá del principio del placer hay una incapacidad constitutiva por parte del sujeto de ser feliz, ahora tenemos en nada menos que en Radiofonía y Televisión una entrevista sumamente compleja, que cuando el sujeto empieza a ser feliz ya ha llegado a donde tenía que llegar. Todo un tema. Una pregunta, ¿en la psicosis hay fantasmas? No, en la teoría de Lacan no. En la teoría de Lacan, la condición del fantasma es que funcione la vertiente esta simbólica del nombre del padre y que el goce de la madre haya sido significantizado como fálico y por lo tanto la cosa, en este caso, en este seminario es la cosa, el dastín no es el objeto A, se haya mantenido a la distancia pertinente como para elaborar un fantasma. Es decir, en la psicosis, mientras que en el obsesivo, como todos ustedes saben muy bien, hay una satisfacción prematura en relación a esa defensa
está siempre el sentimiento de que hubo algo prematuro que sucedió y que le dio un placer desmedido al sujeto, un goce. En la histeria, en cambio, hay una dimensión de insatisfacción. Y en la psicosis hay un estado de increencia en el otro. Mi amigo Severino, un psiquiatra que en Madrid lleva muchos años trabajando en la actividad pública, me dijo que él nunca vio un psicótico de izquierda. Y bueno, cuando me dijo eso me quedé pensando, pero en cierta forma no le daría a esta afirmación un carácter rotundo, pero en cierta forma, en la medida en que en el psicótico está la idea de que hay que recomponer el mundo, como sucede en el presidente Schreber, el mundo está mal hecho y hay que reconstruirlo a través de una nueva ley, una nueva relación con Dios. Bueno, es difícil encontrar en las posiciones de izquierda esto. Pero, en fin, es una cosa que me dijo un amigo psiquiatra al que le presto atención por las décadas que lleva atendiendo a pacientes psicóticos. Lacan en este aspecto, ya que estamos en este punto, no se le escapa la relación que tiene el tema de el otro y el carácter superheroico del otro, esta dimensión que no es pacífica, sino que es corrosiva, en el campo de la teología. Ustedes verán que hay unas cuantas páginas en los primeros capítulos referidos a Lutero y a Erasmo de Rotterdam, y que a Lacan le interesa mucho ese momento donde Lutero habla del odio de Dios. Es decir, Lutero dice en un momento dado que él tiene que admitir que lo odia, porque es un ser al que si no se le da, si no se cumple lo que él está esperando de uno mismo, es de una severidad imperdonable. O sea que de golpe, en el Seminario de la Ética, vemos que en clave lacaniana hay una serie de torsiones y reflexiones sobre la propia historia de las religiones. Y ve nada menos que a la Reforma, que según Max Weber está en el corazón del espíritu del capitalismo, como un modo de resolver el problema del superyo que se debería resolver en un análisis. Porque ¿qué es lo que le ocurre al señor Lutero? Es decir, él llega a decir que se escuchó murmurar que odia a Dios. Pero ¿qué es lo que le ocurre después? Hay unas páginas de Lacan muy interesantes sobre el odio a Dios. Bueno, en fin, hay una torsión y dice que está equivocado él. Porque en la versión donde él odiaba a Dios, esto es muy interesante, ¿no? Él pensaba todavía en un amor pasivo. Dios elige a los objetos que son buenos. Y por lo tanto, dice Lutero, me equivoqué. Ese es un amor humano que se dirige a los objetos que me resultan atractivos. El amor divino, en cambio, inventa los objetos, los crea. El amor de Dios no es que elige a un objeto porque se siente atraído intrínsecamente por la cualidad de ese objeto, sino que lo inventa. Esta es la potencia de Dios, volver bello al objeto. Increíble. Increíble en cuanto a la resolución sobre un superyo que al principio resultaba terrible
y luego le resulta absolutamente activo y capaz, es bastante hermoso esto, de inventar lo que ama sin apelar necesariamente, como hace todo el mundo, a las cualidades, bueno, como todo el mundo no, nunca hay como todo el mundo, sin apelar a las cualidades intrínsecas del objeto. Es una vertiente, vamos a decir, creacionista en Lutero, que diferencia al amor humano del amor divino. Pero ¿por qué la clave del Seminario de la Ética habla de Lutero y de su polémica con Erasmo? Lutero quería romper, y de hecho lo hace, con todo el Antiguo Testamento, y rompe con toda la Iglesia sostenida en el Antiguo Testamento, y solo admite la fe en Jesucristo, al que ve embellecido por Dios, y no porque sea en sí mismo bello. Después, otro día hablamos de por qué el capitalismo sintió en su espíritu una mayor ligazón con la reforma luterana. En España, evidentemente, fueron perseguidos todos, y hasta incluso una vez me resultó impresionante que al traductor de la Biblia lo persiguieron hasta Alemania o hasta Holanda, no me acuerdo, para matarlo. Porque son siglos de contrarreforma. Pero Lutero y Erasmo no era rupturista, Erasmo no pretendía tomar de la Iglesia las cosas que todavía podían ser sostenidas, pero no tenía esta idea rupturista que sí tiene Lutero. En cualquier caso, lo que nos interesa a nosotros es que se puede leer, es lo que permite pensar Lacan, a la historia de las religiones como rectificaciones que se hacen de acuerdo a qué tipo de superyo uno está dispuesto a sostener. Y hay varias, hay incluso algunas contemporáneas. Después me acordé, por ejemplo, Badiou, un marxista ateo, laico, queda fascinado por la figura de San Pablo y por el hecho del universalismo de San Pablo. Queda muy concernido por esa frase de Pablo de que no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni amo. O sea, Pablo es el momento universal, el Lenin del cristianismo, dice Badiou, ¿no? El inventor de la universalidad, que según el propio Badiou, siendo un laico, ninguna otra religión tiene. No hay en el cristianismo ninguna barrera que aquella que hace que uno admita el milagro, según Badiou, la resurrección. Está Toni Negri también, o sea, en todos los casos intentaron hacer algo con el superior. El libro de Job, en los años que él estuvo preso, tomó todo esto que le sucede a Job, todas las desgracias acontecidas en su familia y en su vida, como una metáfora de la resistencia al poder. Y lo redacta precisamente cuando Negri, a raíz de aquel caso de Aldo Moro, es detenido. Está Cissé, que me usa la misma expresión que uso yo uso la expresión ateísmo cristiano, pero yo no lo había visto en él eso, pero el otro día un amigo que habla conmigo y me ha escuchado varias veces desarrollar mi historia del ateísmo cristiano, me dijo, mirá, aquí sí se... Y bueno, se parece un poco y es interesante tenerlo. Para Zizek hay una especie de autosecularización en el cristianismo porque es la religión que genera la idea de la muerte de Dios. O sea, Dios murió en la cruz, no hubo ningún tipo de resurrección,
Y por lo tanto, el Espíritu Santo es la comunidad, es lo común, es el campo de la igualdad, es el campo donde cada uno ya no va a tener un otro que garantice nada. Porque al fin y al cabo todas las religiones, además de acomodar al superior de una manera menos cruel, buscan un garante. El propio Kant, en la razón práctica, dice que para la ética Dios no tiene que jugar ninguna función, pero para sostener el edificio ético sí tiene que haber un Dios que lo soporte, ¿no? Y en el caso de Zizek, él piensa que el ateísmo se realiza en la cruz, porque ahí es donde muere Dios, ahí no hay ni nombre, no hay ni Padre ni Hijo, y hay Espíritu Santo, que él ya lo ve desligado de toda la estructura trinitaria y lo ve como el advenimiento del comunismo. Bueno, yo les comento estas cosas simplemente para que también se entienda la actualidad de lo que estamos discutiendo en este seminario y para que vean cómo en el autoanálisis de cada uno hubo que pasar, o sea, no fue tan sencillo como las declinaciones marxistas del asunto. Es un régimen de dominación, la religión es para tener a todos los trabajadores explotados y para mantenerlos en su explotación y para que no puedan acceder nunca a su conciencia de sí como explotados. Esto ha adquirido en el psicoanálisis al menos otra complejidad. Recalcati me envió un libro también, La noche de Getsemaní, que también es Jesús, cuando sabe que va a ser abandonado por sus discípulos y no va a ser escuchada tampoco su plegaria que le dirige a Dios, y Recalcati ve en esa figura al sujeto, en su desamparo radical. Podríamos decir en términos nuestros al sujeto perteneciendo a la cosa misma, ¿no? Dado que el sujeto no surge en el seminario de la ética solo del campo significante, sino que surge también del Dazim, de los dos lugares a la vez. Bueno, ya ven que todo esto tiene su propio interés. A todo esto, como estoy en estos días aquí en la Argentina, se confirma que en cambio la política no se puede basar en la ética. Si el psicoanálisis ya de por sí tiene una relación muy problemática con fijar y establecer de una manera definitiva para todos los casos una ética y va saltando de un problema a otro, la política directamente no logra encontrar un otro que le dé una garantía ética. En la política el otro está tachado como en ninguna otra experiencia porque hay una fractura en la relación de la política con lo real que ningún otro puede venir a colmar. Gran dilema de la política es que no haya precisamente una ética. Hubo varios filósofos que intentaron fundar una política que se sostuviera en la ética, pero no hay. La ética se disuelve, entra en un torbellino en la política. De todas maneras, con el psicoanálisis lo he tratado, me voy a permitir un poco ser un poco jactancioso en esto, en los años que he trabajado teóricamente, de que los psicoanalistas no se hicieran demasiado los listos con la gente de izquierda, burlándose
de los proyectos políticos y todo este tipo de cosas, porque ahora retorna todo de tal manera que todo el mundo percibe con claridad que esas burlas sobraban. ¿Por qué sobraban? Porque al final en la ideología del psicoanálisis se impuso lo siguiente. Alguien se analiza, lo voy a caricaturizar a propósito, Permítanme jugar con esto. Alguien se analiza, descubre cómo son los significantes amos que rigen a la cultura y al superyo, atraviesa el fantasma, capta que el otro no existe y que al fin y al cabo son todos semblantes y que la verdad propia que le corresponde a él es de qué manera encontró una forma de soportar su relación con el goce. Esto se diseminó en el psicoanálisis. Un análisis lleva a un cierto saldo cínico, decían los lectores de Miller, porque efectivamente captan a los semblantes, entre los semblantes están los ideales, la política, etcétera, etcétera, y descubren lo más importante, que es la relación de cada uno con su modo de gozar. Pero claro, en cierta forma hay una verdad en esto, en el sentido de que no habría una ética que superestructuralmente le indicara al sujeto cómo debería ser, y que se ha captado como su lugar en la cultura es saber hacer con ciertos semblantes para que no se inmole, para que no se sacrifique al deseo del otro. Se ha encontrado la forma de convivir con la tachadura del otro y entender que la verdad está o bien en su síntoma o bien en su fantasma, es correcto. ¿Qué es lo que se empieza a percibir ahora? Que eso exige ciertas condiciones materiales, que no es tan fácil despachar la política, aunque la política no tenga una ética que la gobierne, porque si uno no reúne las condiciones de vida mínimas como para sostenerse en este mundo, no hay atravesamiento del fantasma que valga, ni identificación al síntoma que valga. Y es lo que está aconteciendo. En la medida en que se van destruyendo los lazos sociales, en la medida en que el discurso capitalista ha pasado el objeto A a la contabilidad, ya hablaremos en otro momento de eso, esta consideración de que un análisis conduce al sujeto a advertirse del carácter de semblante y no estar gobernado por los imperativos del otro, y a entender que, como me dijo un señor hoy, esta mañana, mire, yo prendo ladrillos y me dijo los ladrillos. Bueno, está bien. No había nada que añadir sobre la situación de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, me salió una cosa aquí que no sé qué es, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, la política retorna porque es verdad que no podemos encuadrarla en una ética, y menos en una ética psicoanalítica, pero tampoco la podemos borrar. Eso creo que fue mi trabajo con la izquierda lacaniana, en el sentido de que después de todo, así como Lacan ve en este seminario de la ética una serie de transformaciones entre el 1500 y la modernidad, con lo que sucedió con Erasmo, con lo que sucedió con la historia del protestantismo, con lo que sucedió con la Iglesia Católica, con lo que sucedió después con el sentido marxista de la historia, bueno, ahora estamos en circunstancias análogas. ¿Qué querría
he enumerado a Negri, a Badiou, a distintos personajes lacanianos metidos en esta selva de ver qué hacen con el superyo. Lacan, ¿qué quería? Quería que el sujeto fuera ateo al fin de un análisis. Yo creo que no. No, ¿por qué se te ocurre? Creyera en sus síntomas, ¿no? No Bueno, sé, no el sé si lo seminario de creía, angustia, pero si hay una... en eso. el seminario de la angustia, que algunos de vosotros que estáis hoy aquí estuvieron cuando lo leíamos, al final del seminario hay un párrafo que dice: solo la ascesis analítica permite concebir en el sujeto un ateísmo que lo separe del campo omnividente del otro. O sea que ahí Lacan habla con la voz de un ilustrado, que pide que la experiencia analítica se sitúe con respecto a un ateísmo viable, en donde al sujeto ya no le va a pesar ni lo va a dominar ese mundo que Lacan describe como omnivoyeur, ¿no? El mundo es omnivoyeur, si me miran desde distintos lados. Pero además, Jorge, si al final de un análisis hay que llegar al punto de no seguir esperando la garantía del otro, porque no hay otro, debería caerse entonces casi naturalmente en un ateísmo, digamos. No, Flavia, porque por ejemplo en el cristianismo de Cizek, o en el de Lutero, o en el de Badiou, no está ninguna garantía. Está la idea de decir, la idea es, no es negando la existencia de Dios como se realiza la travesía. La travesía hay que hacerla, y si hay que hacerla, como ahora has dicho vos, tiene que pasar todo esto, que es esa caída del otro, que además nunca puede ser totalizada del todo, porque si lo simbólico está diferenciado entre el nombre del padre y el carácter superyoico, el superyoico es como una especie de instancia religiosa del sujeto. O sea que habría que ver, por eso he traído estos ejemplos históricos, qué pacto hace el sujeto con el superyo. Pero bueno, en principio es verdad que la doxa lacaniana lo ha entendido de esta manera. Y yo, que procedo del mundo laico y marxista, siempre he entendido que el psicoanálisis era la continuación del ateísmo. Ahora lo veo más problemático, porque he visto, incluso en una conferencia que tuve que dar en Milán, que está publicada en mi librito de ultraderechas, que a Lacan cuesta definirlo en este aspecto, porque tiene una clara vocación por el monoteísmo, lo ve como una condición fundamental, histórica, y después dice que el cristianismo es la religión verdadera. Esto se puede discutir mucho, pero lo dice en RCI. Y en el final del seminario 11, así como en el seminario anterior ha dicho que la experiencia analítica tiene que llevar a la destitución del carácter omnividente del otro, en el seminario 11 al final dice que va a haber un retorno de los dioses oscuros, es decir, de las ultraderechas, porque va a haber muy pocos sujetos que no sucumban a la captura monstruosa, lo estoy tratando de citar literalmente, de la voz y la mirada, que van a ser además, lo dice en el 64, pero es una anticipación increíble, planetarizada por la técnica. Claro, si el ateísmo se trata solo
de la relación con los íconos y los santos, que yo, es fácil. Ahora hay que ver qué pasa si el ateísmo implica los teléfonos móviles, La IA. la inteligencia, exactamente. Habría que ver, porque esa captura monstruosa, es un término que emplea Lacan, es muy sorprendente, es una definición muy grande, porque el año anterior culmina diciendo que el ateísmo es realmente suspender el carácter omnividente del campo del otro. Y en cambio, en el seminario 11 es como que el das Ding, la cosa, vuelta objeto a, están los objetos técnicos, y la voz y la mirada, dos objetos a, tienen una mayor propensión a intervenir en la vida de los sujetos gracias a la intervención de la técnica. Bueno, estas cosas ustedes las pueden encontrar además en la lectura de los primeros capítulos, en donde tendremos que seguir prestando atención a la cuestión del superyo, que es un tema apasionante en el seminario de la ética, y luego el extrañísimo desenlace de Antígona. Jorge, perdón, ¿se escucha? Sí, escucho. Una pregunta. Usted menciona al tema del odio a Dios, ¿no? No sé si es en el seminario 11, es una pregunta. Habría como un... No, está en el seminario de la ética, el odio a Dios, dedicado... Son páginas de Lacan dedicadas a Lutero. Es Lutero el que dice odio a Dios. No, y te pregunto, si ese odio a Dios que lo toma, me parece más adelante, no sé si es en el 11, sería como un reproche que, digamos, un odio primordial que surge de la falta de saber del otro y la imposibilidad de lo real, ¿o no? Porque después podría tener que ver. En el caso de Lutero es que lo ve como demandando, es decir, nos ha hecho imperfectos, nos ha hecho mortales, nos ha hecho de una manera, como lo describe Freud en el malestar en la cultura, terribles. Y ahora quiere perfección. ¿Qué clase de otro es este que pide perfección cuando ha construido a sus criaturas de manera horrible? O sea, está interesante Lutero acá, ¿no? Porque si Freud tiene razón, y como leí en la primera clase que estuvimos juntos acá, leí un párrafo del malestar en la cultura, el ser humano es capaz de explotar al otro, abusar de él sin su consentimiento, bueno, todas las expresiones que a Freud lo llevan a decir, como Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Esto que dice Lutero aquí, dice, bueno, querido, si me has hecho un ser, entonces la vuelta que tiene que dar es, no, pero en realidad me ama porque me constituye amándome. No es que me tiene que elegir por si soy de esta manera o de esta otra. Y esto tiene su gracia, ¿no? No conocemos la cultura protestante porque ni los españoles ni los argentinos hemos vivido en un mundo así. Y ahora actualmente no creo que haya ningún mundo protestante en ninguna parte, no sé. Y luego vendrá el dioses inconsciente. El dioses inconsciente será posterior eso, entonces, ¿no? Bueno, no, está en el seminario 11, Dios es inconsciente, pero yo la lectura que tengo de esa frase, en la época leíamos ese seminario entre nosotros aquí, cuando habla de esa escena en donde se está prendiendo fuego la habitación donde están velando al niño, pregunto dónde está Dios ahí, y es en el señor anciano que tira la vela. Dios es inconsciente quiere decir no que está en el inconsciente, sino que puede pasar cualquier cosa, que no tiene regla alguna, que no tiene ningún sentido.
ese párrafo está muy mencionado, pero pocas veces se arriesgan lecturas. La lectura de arriesgo yo, porque lo vi así en el contexto en que lo leí, es como ese accidente que despierta, muestra un Dios que no protege nada, ¿no? ¿Que juega a los dados? Sí. Es la ciencia la que, es Einstein que dice, a la naturaleza le place ocultarse, pero no juega a los dados, ¿no? Tarde o temprano, si uno le presta atención, encuentra la regla que la rige. Pero aquí juega a los dados. No solo juega a los dados, evidentemente tira dados sin importarle si gana o pierde. Se podría decir entonces, Dios es un inconsciente, como se dice coloquialmente hablando. Claro, esa es la lectura que yo se me ocurrió después de darle muchas vueltas. En ese contexto, porque hay que ver en qué contexto aparece la palabra Dios. En el contexto en donde, en cambio, habla del ateísmo y de la omnividencia del otro, y que es otro Dios. Claro, lo que pasa es que la religión también permite cosas buenas, ¿no? O sea, aparte, o sea, que estamos poniendo aquí hablando de los dioses oscuros y del Dios inconsciente, pero, por ejemplo, ahora mismo es uno de los pocos discursos que habla de amor, o lo que tú has nombrado antes como lo común en el Espíritu Santo, o todo lo que estamos nombrando en términos del inconsciente, de los dados. Bueno, son cosas que se mencionan, por ejemplo, desde el área del psicoanálisis, que se le da un lugar para que el sujeto haga algo con ellos, ¿no? O sea, la dimensión finita del ser y trágica. O sea, ofrece muchas cosas que ahora, en medio de la rasante época, no las menciona nadie. Entonces, Es todo un debate. capaz que ni tan mal, ¿no? Puede ser. O nos quedamos con el móvil. Porque también para mí me hacía pregunta, es en la religión lo común es el Espíritu Santo, y en la política. Bueno, en lo que me mostraron de Zizek, que lo leí en inglés, ahí, él dice que el comunismo no está en la política, que está en primer lugar en esto después de la muerte de Dios, porque para él, eso lo comparto. Yo creo que la única religión que fue capaz de matar a Dios es el cristianismo. Y que murió en el momento en que abandonó a su hijo. Y en el momento que abandonó a su hijo dejó de ser su hijo. Hasta ahí comparto con él. Después tengo mi propia lectura, que es que hay un sangra eternamente, hay un no todo femenino en la figura de Cristo que sangra para siempre, porque encarna, esto ya es mío, lo no matable. Y si nos fijamos en cualquier proyecto que quiera sobrevivir a la dominación, tiene que haber algo no matable. Y el Cristo encarna algo no matable. O sea, esa sangre fluirá para toda la eternidad. Y ahora he leído a un hereje que se llama Marción, que dice que además es el que viene a terminar con la ley, Cristo. Un poco se parece a lo que sí se... Es decir, con la ley del supergló, a salvarnos de eso que a Lutero lo horrorizaba. Son como ¿Me escucha ahí? Sí. Estaba pensando, Jorge, también en el seminario 3, Lacan constata que Schreber, en sus síntomas, ¿no?, por la vida de Freud, por lo menos llega a la intuición de que Dios lo engaña. Es decir, hay un Dios que lo engaña. No duda de la existencia de Dios, pero al menos se produce en él este cuestionamiento, ¿no? Y pensaba en ese momento final de Cristo en la crucifixión, hay una frase muy potente que es la de Padre, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Sí, en algún punto, quien vino a testimoniar la palabra de Dios, testimonia también en algún punto su ausencia, ¿no? Su no llegada.
Sí, sí, esto último es tal cual lo dices. Ahora, yo no compararía el carácter, o sea, el Dios no engañador es el que necesita Descartes para sostener la firmeza y la estabilidad del cogito, ¿no? Para que el cogito se constituya en el fundamento que reúna en el mismo lugar al ser y al pensamiento. Entonces necesita un Dios no engañador. Si el Dios está jugando a los dados todo el tiempo con nosotros, no hay ciencia posible. El cogito necesita el Dios no engañador. Y como dices muy bien tú, el Rever en cambio piensa que a Dios hay que corregirlo urgente, que está mal hecho, está equivocado. Cristo no piensa que esté mal hecho. Cristo piensa que si nos atenemos al Padre porque me has abandonado, a que lo abandonó. A que lo que se funda ahora a partir de él. Que él no, o sea, que él pierde la garantía, que él pierde definitivamente el soporte. Y ahí están un poco, ese es el cristianismo de los marxistas, digamos, porque de cierta forma en Negri, en Badiou, en Recalcati lo veo más cristiano, pero en general en todos los que me empezó a interesar por qué están en este problema, y fue por este seminario que me empezó a interesar, porque empecé a darme cuenta que necesitan un super yo distinto. Entonces está la idea de no salvar, no tanto salvar a Dios, sino salvarse de Dios. ¿Cómo sería eso? Bueno, es decir, no es que yo digo, no creo en Dios, soy agnóstico, soy ateo, todo eso es un poco como un neurótico que dice que él rige su vida. Pero otra cosa es ver que se ha tenido que atravesar a un otro que estuvo desde el comienzo y que en el caso del cristianismo es particularmente potente porque está la cosa. En los griegos, en el arte griego, no está el dastín, pero todo lo que conocemos nosotros del arte es cristiano. Hay sangre por todos lados, hay desgarramientos, hay ángeles, hay niños sufriendo, hay mártires, hay mujeres. No hay la bella proporción del cuerpo griego. Hay dolor. Eso no está ni en el arte árabe, ni en el arte hebreo, ni en el arte griego. Tengo amigos míos judíos que me dicen, ¿cómo Chagall? Chagall es un pintor occidental. O sea, no estoy diciendo que no haya artistas de origen judío que no hagan, pero el asunto de la encarnación le pertenece al cristianismo. Sin la encarnación no hubiera habido nunca el arte que conocemos nosotros, Velázquez o Tintoretto o... Y hay mucho de la castración también. En ese Padre, ¿por qué me has abandonado? Está en juego la castración del Hijo de Dios y la castración misma de Dios. Sí, no puedo más, Padre. Aparte de que una vez el amigo Miller me llamó, me dijo que venía a Madrid y sí, quería que visitáramos juntos el Prado y después estar 2 horas caminando me preguntó qué vimos y yo le dije todo el tiempo vírgenes, ángeles, cruces, cuerpos ensangrentados, batallas, o sea, las distintas figuras de la castración, que en el mundo griego no aparecen. Jorge, ¿y por qué decías hace un rato que hay una fractura de la relación de la política con lo real? ¿Cómo sería eso?
Porque hasta ahora, supongamos que la política, vamos a suponer que la política es de izquierda, o sea que quiere ponerle un freno al capitalismo. Vamos a suponer esto, sobre todo porque se van confirmando los estragos del capitalismo. Pero ahora tiene que resolver otra cosa, que es cómo traduce la igualdad. Porque si la igualdad se vuelve la homogeneidad, va a fracasar seguro. Porque al primer día que haya pan para todo el mundo, todos contentos, pero al tercer día el otro dice, yo no quiero este pan de mierda, quiero otra cosa. Entonces, hay un problema de lo que es la relación del sujeto con el goce, que la izquierda está en dificultades. Y yo, modestamente, he tratado de elaborar la izquierda cañada para hacerme cargo, para afrontar esto, al menos como problema, y de ahí lo de Soledad Común y otros textos, de probar, porque si no el otro argumento es, mira, no seas de izquierda, porque nunca vamos a ser iguales y cada uno goza a su manera, que es lo que me parece a mí que ha constituido un cierto conservadurismo psicoanalítico. No, tiene que haber una izquierda que acepte que haya psicóticos, suicidas, amargados, gente que no tenga ganas de vivir, gente que esté más contenta, en un mundo de igualdad. Igualdad en cuanto cada uno puede ser cada uno, diferente, la expresión de la máxima diferencia, de la singularidad de cada uno. Claro, exactamente, sí. Que se te ofrezcan las condiciones para que tu diferencia sea posible. Jorge, me quedé pensando en el tema del ateísmo y el psicoanálisis. ¿Lacan no nos invita a a creer en lo real? ¿A creer? En lo real. No sé si con respecto a lo real la palabra creer, ¿cómo sería? Pero sí, habla de los dioses formando parte del campo de lo real. Yo creo que lo apasionante de Lacan es que, a diferencia de otros pensadores, no tiene, a diferencia incluso de lo que creen los lacanianos, no tiene sentencias así definitivas, porque la verdad es que hace como el trabajo de un análisis, se va aproximando, se va acercando, se vuelve a distanciar, se acerca mucho, y hay que leerlo así. Es la oportunidad también de leerlo como si fuera el propio análisis de uno, cuando uno lo lee. Por eso no hay que apurarse con entenderlo. Pero esos dioses formando parte de lo real, ¿no podrían ser ese dios inconsciente, en tanto es un real sin ley? O sea, que cualquier cosa puede pasar. Sí, podría ser, sí. Por otro lado, yo me quedé ahí con el tema de los dioses oscuros. Yo me parece que más del lado del campo de lo simbólico. Estaba buscando el seminario 11 donde tenía las anotaciones, pero no lo tengo acá. Yo cuando lo leí en su momento pensé en el nazismo, que Lacan estaba hablando del retorno de los dioses oscuros que podrían llevarnos a la destrucción, y pensar en ese momento en el tema de los campos de concentración, como en la proposición, hoy en día nos hace pensar en el avance de la ciencia y técnica y en los dioses oscuros destruyéndonos de otra manera, introduciendo el campo de concentración de otra manera. Y entonces podría ser
el Dios pensado desde el campo de el Dios de lo real, no sé, el campo de lo real es distinto, pero a mí me interesa, no sé, me produce más efecto para una construcción política de la historia en el momento que estamos viviendo, pensarlo más como algo del orden de lo simbólico. Sí, o sea, evidentemente está pensando en el nacionalsocialismo cuando habló de el retorno de los dioses oscuros, pero como a la vez sabía que nada retornaba de manera idéntica, utilizó la metáfora del dios oscuro y le dio una forma técnica porque habló de la captura monstruosa. Ahora, el exterminio está en marcha porque en realidad el nacionalsocialismo se caracterizó por el exterminio de gente blanca en un país central. Pero si ahora miramos el planeta, hace rato que el planeta también está bajo condiciones de experimentación criminal. Lo que pasa es que no es en los países, no es todavía en los países centrales, y ojalá esto en algún momento detenga su curso. Y por supuesto, lo simbólico no es necesariamente bueno. En realidad lo que dice en aquel texto es que nada explica mejor el nazismo que la captura por los dioses oscuros. Una cosa así dice el texto. A ver, lo que le impresionó a Hannah Arendt cuando fue al juicio de Eichmann es que le recordaron que había una máxima en el Tercer Reich que decía: obra de tal manera que si el Führer viera lo que haces, estaría de acuerdo. Miren la transformación, y eso pertenece a la dimensión del superior. Eso se puede llevar a escala de minuta. Actúa de tal manera que fulanito esté contento con lo que haces. Eso instala un panóptico casi. No, Eichmann se presentó, por ejemplo, como un señor que cumplía órdenes, hablaba como un oficinista, como un señor que tenía los horarios de los trenes y que no tenía ninguna voluntad de aniquilar a nadie, que no... Sí, la banalidad del mal que plantea... Sí. Igual hay del otro también. Plantea el otro, el banal y el que no es banal. Sí, el mal absoluto. Es como Yo creo que estamos más bien en el mal de la banalidad ahora. Pero bueno. Sería como actúa de tal manera que Scott Bessent y Donald Trump estén de acuerdo, ¿no? Así que estaba leyendo, el Eclipse de Dios de Buber, donde cita Handel, ¿no? Estaba leyendo acá justamente, dice: en una ocasión al interpretar sobre nuestra época de indigente, Heidegger la explica como la época de los dioses que han ido y del Dios que se acerca. Es indigente porque adolece de una doble carencia. Adolece del ya no hay más dioses alejados y del no todavía que se acercan, ¿no? Justo estaba leyendo eso. Eso es Heidegger. En el Eclipse de Dios de Buber. Pero Heidegger tiene una idea también muy parecida. Pasa que ahora el campo omnividente del otro pareciera que viene más de la técnica, ¿no? Esa mirada todo el rato, por ejemplo, redes sociales. Y no para, en el momento que se ha nombrado lo de los dioses oscuros, me ha venido el vídeo de Trump tirando barro sobre los manifestantes. No sé qué tal la categoría de dios oscuro cuando lo matérico ha quedado tan tocado y lo simbólico. Bueno, me alegra que haya estas... Sí, además se están multiplicando las sectas religiosas, y no están desconectadas tampoco de lo que es el desarrollo de la técnica, así que, en fin. Porque estaríamos en una época en la que planteaba, yo no sé si lo retomó Miller de Buber,
la suspensión de lo ético que planteaba Buber. Estamos en lo mismo. Y que está tomando... No sé, porque yo creo que lo ético no... El problema estructural allí es que lo ético no puede regular a lo político. No sé en qué sentido Miller decía esto, ni... No se te escucha, María. No, el tema de la suspensión de lo ético creo que es tomado después en el otro que no existe. Por eso te preguntaba si podríamos plantear esta época en consonancia con este postulado, ¿no? Siempre me opuse a esa cuestión del otro, la época del otro que no existe. Porque una cosa es en el propio análisis llegar al lugar del otro que no existe y captar su estructura de semblantes, y otra es creerse que esta época es la del otro que no existe. Claro que es el otro que existe, y es el capital, y es el discurso capitalista, que desconecta todo con todo, ¿no? Es decir, me pareció siempre una versión liberal y robertiana del psicoanálisis, es decir, que estábamos en la época del otro no existe. En esa época todavía tenía oportunidad de discutir lo demás, porque yo había escrito un trabajo sobre eso. Proliferaban los comités de ética, y él me dijo, bueno, pero si usted mismo lo dice. Digo, no, pero yo lo digo, una cosa es prolifere los comités de ética por todos lados, porque evidentemente a cada rato estamos con sucesos de no regulación. Pero otra cosa es que por primera vez no entendamos que hay algo que está hiperconectado y que somos la primera generación que vive en el tiempo histórico donde nadie puede ya cambiar este mundo. Algoritmo. Jorge, yo tengo una pregunta que a lo mejor saca un poco de lo que venimos hablando, pero remite cuando empezabas la clase de hoy, ¿no? Que decías qué hacer con la dimensión superyoica, que me recordó la clase anterior. Nos pusiste un ejemplo tuyo personal, que estabas comiendo, creo que con un compañero, no sé si lacaniano o freudiano, y te dijo, no tienes super yo, y tú le dijiste, esto es estabas comiendo y no sé, que habías pedido algo como muy... con bastante cantidad, ¿no? Y tú le dijiste, no, esto es el super yo. Entonces pensaba que, claro, para Freud la estructura del super yo se venía pensando como un super yo que regula, que le imitaba el ello, ¿no? El super yo era como esa voz de la conciencia que nos regulaba. Y es verdad que Lacan le da esta vertiente de este imperativo de no pares, o sea, goza, ¿no? De no... O sea, que mete el goce en el super yo. Pero me gustaría pensar, digo porque como venimos desglosando y la clase pasada hablaste del principio de la realidad, del principio del placer, cómo constituye el fantasma, pensaba, ¿cómo está en juego en el super yo el goce, sacando de la cosa freudiana, ¿no? De un super yo que regula, sino que es o sea, estaba pensándolo en lo que tú decías de que nos constituimos con el otro, está el objeto A, pero ¿y el super yo? ¿Cómo está tan mordido por discúlpame, hay algo previo. Lacan, cuando termina reduciendo el imperativo del super yo a la palabra goza, como lo hace en el seminario 20, lo toma de Freud. Freud piensa que el super yo es un aliado del ello y de las pulsiones. Cuando empieza Freud a avanzar en su metapsicología, ve al super-yo absolutamente al servicio de las pulsiones, y especialmente de la pulsión de muerte. Vale. O sea que no es una idea de que Freud haya creído... son los post-freudianos los que creyeron que el super-yo era un lugar regulador. Tal cual. Pero yo creo que ahí hay una coincidencia plena entre Lacan y Freud. Freud lo plantea como la paradoja del super-yo, si no recuerdo mal, o algo similar, ¿no? Sí. Yo te quería hacer una pregunta, a ver si, una cosa que se me ocurre, a ver si te pregunto si ¿qué te parece? Uno podría decir que no hay ética sin política,
pero no a la inversa. Puede haber política sin ética. Hay muchas de las cosas que dicen ustedes que me parece que cada uno la tendría que seguir como su propia aventura, ¿no? Es decir, que por mi parte están bien en el sentido de que cada uno las prosiga, ¿no? Los políticos difícilmente aceptarían que hay política sin ética. Se desamarra la actual. Claro. Y luego hay muchos filósofos que se han detenido a pensar cómo es la construcción de la ética y la ven antinómica con la política. Es más, hay muchos que eligen una vida que ellos consideran ética precisamente porque no están vinculados a la política, a la que consideran por definición siempre manchada, corrupta, etcétera, etcétera. Pero en la clínica, yo lo pienso desde la clínica siempre, ¿viste? Me metí toda la vida fue la clínica y me es tan difícil pensar que no hay una política del psicoanálisis, un trabajo clínico, si no hay una ética desde donde uno se fundamenta para que esa política con el síntoma, con el fantasma, con todo lo que trabajas en el consultorio se lleve a cabo. Pero bueno, cuando lo llevas a otros campos, te das cuenta, es decir, mirá, prendés la tele, yo la tengo acá al lado, no la voy a prender, y te das cuenta que la política está absolutamente desamarrada de toda ética. Sí. También yo no estoy pensando en la ética de Aristóteles, la ética de cómo, estoy pensando en la ética que trató de fundar Freud y Lacan, ¿no? Bueno, muy bien. Continuamos en la próxima ocasión, que creo que será estando yo en Buenos Aires. Espero tener más suerte con el ordenador porque fue una pesadilla hoy. Nos tocaría el 4, bueno. Jorge. Bueno, Marjorie nos dirá. Sería el 4, Marjorie, ¿no? nos dirá cuándo. Sería el 4 de noviembre, dentro de 15 días, ¿no? Sí. Vale. Pero bueno, ha estado bien, nos hemos podido escuchar y todo eso, ¿no? Sí. Se escuchó bien. Se escuchó y se vio muy bien, sí. Perfecto. Excelente. Debiste tener problemas previos, pero luego no. Muy bien. No todo es malo en Buenos Aires. No todo es malo en Buenos Aires. Hay Vas a estar en Es algún una lado. de las ciudades, Buenos Aires es una de las ciudades más interesantes del mundo, no tengo duda. Recording stopped. Es una ciudad con un registro de cosas impresionante, incluso ahora en un proceso de destrucción. La Argentina, no solo Buenos Aires. Yo me acuerdo siempre de tu maldición china. Ojalá te toquen tiempos interesantes. Sí. ¿Estás en algún lado en Buenos Aires, Jorge? ¿O Bueno, por lo pronto estoy en radio y en televisión en varios lugares porque todo el tiempo, por suerte. Después tengo el honor de que me den el título de doctor honoris causa en Córdoba, que iré y bueno, después me vine con el gobernador, creo, de Buenos Aires. Hoy, esta noche, voy a un programa de televisión que no sé cómo se llama, pero voy. ¿Estás con el de la cultura o no? ¿Estás esta noche en el...? No, voy a uno del chico Natale, Di Natale, uno de... Bueno, Bravo. en la cultura es Horacio, es Quiroga, Osvaldo Quiroga. Sí. Ahí también voy, sí. te volvés a España entonces?
pronto. No, estoy, como siempre estoy un mes, porque si no, no me da. O sea que nos veremos post elección. Suerte para todos. Claro. Un voto más. Hasta luego. Bueno, Chao. pues nada. Gracias. Bueno, Chao, deseennos suerte, que siempre Claro que hace sí. falta. Claro que sí. Gracias. Chao. Suerte. Chao. Chao. Gracias, Jorge y todos.